Hola, buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, Liz. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Aquí un día más contigo. Tengo el Ah, privilegio de estar contigo para hablar de tu hermoso libro, que por cierto, siempre que me preguntan, ¿vale? Vamos a decirlo desde el principio. El libro de Nacho Romón, estamos nosotros haciendo vídeos para hablar sobre cada tema que hay dentro de este libro, de este hermoso libro. Por cierto, Nacho, ayer estuve reflexionando, aparte de llorar, estuve reflexionando que este libro, yo quiero recomendar este libro a todas las personas que se quieran formar en esta terapia, mm, porque sobre todo con este libro vas a saber si realmente quieres trabajar en esto. ujú. Sí, porque, a ver, este quizás es el tema que más asusta en la formación, ¿no? Por mucho que seamos intuitivos, yo lo era desde niño, que había energías, etcétera, pues interactuar con ellas, pues por toda nuestra cultura de las películas de Hollywood, etcétera, ¿no? Que tratan sobre cuestiones invisibles, ¿no? De las almas, ¿no? Que siempre meten miedo, pues tenemos ese concepto de, de que nos van a perjudicar o atacar, ¿no? Pero esto es como cuando ves la película Tiburón y de pronto aparece un tiburón en una playa, la mayoría de los tiburones, yo he nadado entre tiburones varias veces, ¿no? Son inocentes absolutamente, de hecho tienen miedo del ser humano y se esconden debajo de las piedras gigantes que hay en el mar. Ahí me acuerdo yo, asustados porque un grupo de turistas quería tocarlos, ¿no? Eh, Esto igual, ¿no? La mayoría de las almas perdidas son absolutamente inocentes. Es verdad que hay algunas que, al igual que el caso de los tiburones, pues, pues no son tan inocentes precisamente, ¿no? Entonces, es un tema importante de entender que estamos ayudando a dos seres. Primero, al paciente que viene. Eso, si tenemos vocación de ayudar, ¿qué haremos, no? Me acuerdo un día me encontré un hipnoterapeuta muy famoso que se reía de estas cosas incluso, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y qué haces tú con tus pacientes cuando te aparece? Porque tú llevas 40 años trabajando con esto, yo decía. Y, y cuando aparece un caso de estos en tu consulta, que el paciente te dice, ¿qué haces? Se me quedó como muy parado, porque efectivamente me había dicho además que había tenido bastantes casos que pacientes le decían de estas cosas, pero como él no creía, nuestras creencias no creo que deban intervenir en estas cuestiones, si somos terapeutas de esta técnica, o incluso otras técnicas, porque sé de muchas personas que trabajan con otras técnicas que se han encontrado estos casos, pero no han sabido qué hacer, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente estamos ayudando a nuestro paciente, que es el que manifiesta algunas cuestiones que ahora veremos, de cuáles son las manifestaciones más aparentes, ¿no? El tema de la posesión. Y luego estamos ayudando a un alma perdida que ve que puede ser tu hijito que abortaste, que puede ser tu mamá, que puede ser tu hermano que murió, un tío, puede ser un familiar, una persona, un amigo tuyo, ¿no? En muchos Muy casos, importante. la mayoría son gente cercana, ¿no? Por eso se nos pegan. Hay veces que no, hay veces que son obsesores, ya lo vimos en el capítulo anterior, obsesores que pretenden hacer daño, no le digo nada a las entidades de la oscuridad, pero en todo caso estamos liberando a nuestro paciente y también a un ser que está atrapado, la mayoría de las veces almas perdidas, ¿no? Que no tienen ni idea de quiénes son, ¿no? Entonces Efectivamente. es importante y es un trabajo, yo se lo digo al principio a mis alumnos, a ver, yo cuando la primera vez que interactué con un alma perdida, pues los pelillos de los brazos se me pusieron de punta, ¿no? Pero yo mismo me dije, no hay que tener miedo, porque el miedo es la puerta de entrada de todo y ya como tengas miedo con estas cosas, pues, pues te va a vas a tener una mala sesión como terapeuta, ¿no? Pero realmente yo hoy en día podría hacer una sesión de disposición espiritual después de haber hecho, no sé, 750 por lo menos ya a estas alturas, ¿no? 800, ¿no? Tomando un café con pastas, ¿no? No lo hago obviamente porque hay que estar concentrado, pero quiero que entienda la comparación, ¿no? De estar relajado, tranquilo, como si estuviera charlando contigo en un café, ¿no? Desayunando, ¿no?
con esa tranquilidad absoluta, da igual que te, incluso con las peores entidades, ¿no? Que te pueden insultar y decirte de todo, amenazarte, ¿no? Pero como digo, la mayoría son almas hermosas que están despistadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tenerle más miedo al mundo de los vivos que al mundo de los muertos, ¿no? Efectivamente. Y también, bueno, yo desde mi perspectiva, es cierto que para eso es la formación también, Nacho, porque cuando tú nos preparas, ese miedo se va, ¿no? Es Mm, más, o sea, esa visión de amor que dices tú, de compasión y de tratar con respeto, ¿no? Independientemente de nuestras creencias, el trabajo está allí y hay que saber mm, identificar cuándo abordar con este tipo de terapia. Y cuando sabes abordar, estás preparado para poder, como dices tú, si viene un paciente con este tipo de sintomatología, mm. poder pues darle una solución a su vida, ¿no? A su problema. Y bueno, Así es. yo pienso, Nacho, que tú como formador das esa seguridad y esa confianza y se quitan todos esos miedos, porque ¿no? Yo, desde luego, cuando entré a la formación, también Ujú, tenía mis creencias y hasta que no me pasó, pues no se van solitas, se van cayendo esas creencias, ¿no? mm. Y bueno, y también la formación ayuda mucho, ¿no? A poder afrontar todas esas, esos miedos, como dices tú, Hombre, que se podría. la formación es imprescindible para ser terapeuta de esto, ¿no? O sea, yo no me arriesgaría, y alguno he conocido a lo largo de mi vida, algún terapeuta he conocido que se ha metido en estos berenjenales sin estar formado y se ha llevado un chasco, ¿no? Porque si no estás bien formado, eres un sujeto pasivo de una posesión espiritual fácilmente, ¿no? De una entidad que se te pegue y no sepas ni qué hacer, ¿no? O que de pronto en una experiencia dura pues tengas miedo y tengas una muy mala experiencia, ¿no? Porque no has sabido controlar la situación, ¿no? Eh, Efectivamente. porque si te quieren asustar, lo van a intentar, ¿no? Otra cosa es que tú te dejes, ¿no? Claro, aquí en la formación es lo que se aprende, ¿no? Todas esas, esas acciones o esos comportamientos que tienen, ¿no? Que tienen las almas y cómo tú poder responder en esos casos, ¿no? Sí. Por eso es muy importante la Bueno, formación, sobre todo con una persona que tiene mucha experiencia como tú, ¿no? sí, la cuestión es no entrar en polémica, básicamente, ¿no? Porque quitando las almas familiares o de conocidos, que son la mayoría, que esas no van a causarte ningún problema, eso ya sabes, son trabajos muy hermosos, ¿no? Sí, Quitando eso, nos podemos encontrar dentro de algunas que son un poco agresivas, que te dicen de todo, como he dicho, y la cuestión es no entrar en polémica con ellas, sencillamente, ¿no? Yo no estoy aquí para discutir contigo, hacer oídos sordos a lo que te diga como amenaza, por ejemplo, y sencillamente decirle que estamos aquí para ayudarle, para que entienda algunas cosas, ¿no? Es verdad que no a todas, no con todas se puede dialogar, hay algunas que hay que hacer algún trabajo un poco diferente, ¿no? Que es forzarlas para que se vayan, ¿no? Pero con la mayoría, o sea, yo me he encontrado almas que me han insultado, me han dicho de todo al principio, yo una tranquilidad absoluta diciéndole, mira, yo estoy aquí para ayudarte, para que entiendas algunas cosas, porque quizás no sepas, quizás no sabes que tienes un alma, ¿no? Que es un alma, un ser de luz, ¿no? Yo soy muy oscuro y soy muy malo y he hecho muchas cosas malignas, ¿no? Y te dicen de todo, que te han dicho daño incluso a niños, ¿no? De todo te dicen, ¿no? ah, Y ok. luego, cuando entienden, porque la regresión se la hacemos al alma perdida, ¿no? No al paciente tuyo que viene aquí. El paciente tuyo está escuchando algo como si fuera que está viendo un teatro, una obra de teatro, ¿no? Pero y el alma perdida en muchos casos está hablando a través de él, ¿no? Y, y entonces, eh, es en algunos casos donde después de insultarte y entienden en la regresión por qué tienen tanta rabia y por qué incluso contra esa persona específica, porque puede ser de una vida pasada, como sabes, los obsesores lo hablamos en el anterior capítulo, eh, pues que realmente al final acaban llorando y cuando se van, antes de irse, te dan las gracias. Fíjate el Mm, contraste, ¿no? Claro, sí, si tú a esto no lo tratas así,
lo que estás haciendo es empoderando, porque muchas de ellas no saben quién soy, la mayoría, ¿eh? Una parte importante, sobre todo de las agresivas, que son las que podemos empoderar, porque, a ver, no tiene sentido, ninguna lógica que exista mamá decirle que es Satán, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero algunos de esos a los asesores se pueden confundir con seres malignos, ¿no? Que en algunas culturas como la Claro. católica es el diablo, Satán, como queramos llamarle. Si tú le dices Sí, eso a espíritu una alma perdida, maligno. el Sí, maligno, entonces si tú sí. le dices eso a un alma perdida que no sabe quién es y que sabe que es oscuro porque hace acciones malas, lo estás empoderando porque además las almas perdidas que tienen mala intención tienen muchas capacidades de hacer cosas. La gente que ha padecido estas cuestiones sabe perfectamente que te pueden empujar por una escalera, luego veremos cosas, ¿no? Que son síntomas que nosotros vemos como la posibilidad de una posesión. Ujú, Pueden provocarte un accidente, pueden hacer mover objetos, eh, lanzarte cosas contra ti, pueden hacer cosas importantes, sobre todo si les damos, si les decimos que son poderosas, ¿no? Si les decimos que son seres de luz y la tratamos con respeto y que entiendan que están perdidas y sencillamente le mostramos a través de la terapia regresiva que un día tuvieron un cuerpo, que tuvieron una mamá que los acarició y cuando les decimos, mírate ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? Y te dicen, empiezan a sentir, no a recordar, están reviviendo, porque en la realidad depresiva no se recuerda, se revive la experiencia. Están reviviendo la caricia de una madre, están viéndose desde fuera como son seres de luz luminosos, porque está ahí el niño, un bebé, acariciado por su mamá, acurrucado, cantándole, como me contaba uno el otro día, mi mamá me está cantando, una caricia con amor. Esta era muy oscura, ¿no? Según ella. Y de pronto, ¿cómo es tu energía ahí? Luminosa. Bueno, esta es tu esencia, ¿no? Y esto es un trabajo hermosísimo. Al sí, es final, muy la mayoría hermoso. de mis alumnos reconocen que es el trabajo más hermoso. Como yo les digo al principio, para mí es el trabajo más hermoso que se puede hacer Sí, con un paciente que tenga una posesión, ¿no? Y dentro de la terapia regresiva es el trabajo más hermoso para mí también, ¿no? sí, para mí también, ¿eh? Yo mira que tengo varios enfoques y de todos me quedo con este, porque es Mm, muy profundo, ¿no? Obviamente cada caso se aborda con diferentes técnicas, pero este trabajo es muy profundo, lleno de amor, mm, es increíble, pues sí. es muy, muy, muy álmico. Mm. Ahora que comentabas de las almas que mueven cosas, y no, te quería hacer una pregunta que se me ha venido. ¿Por qué hay almas que tienen ese poder de mover y otras no? O las que no lo hacen, simplemente no lo hacen porque no quieren. Y básicamente es la falta de intención, ¿no? Porque es una capacidad Ah, que tienen todas. Es verdad. ok. Igual que hay humanos más entrenados en esto, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Ya sabes que yo nací como así, ¿no? O sea, como que hay almas que están más entrenadas en determinadas cosas, de capacidad de ver, o quizás porque aprendieron en otras vidas, ¿no? Pues seguramente, no te lo digo con absoluta certeza, porque ellas manifiestan lo que manifiestan, pero yo no sé solo su potencial. Seguramente el potencial es el mismo, igual que digo de los humanos, o sea, las almas de los humanos somos todas iguales, ¿no? El potencial, por así decirlo, de esas almas es el mismo, ¿no? Pero la expresión del alma puede ser diferente en función de la experiencia del alma, sobre todo en otras vidas, ¿no? De qué cosas aprendió en otras vidas. Pues esto igual, además yo lo que sí he visto es que cuanto más conciencia tengan, ¿eh? Como alma, cuanto más conciencia tengan, más posibilidades tienen de hacer más cosas. De hecho, hay regresiones con almas perdidas que vemos bastantes almas, ¿no? En la misma sesión, ¿no? De pronto trabajas con una vivienda y de pronto hay 15. Ayer creo que fue, o anteayer, tuve una sesión donde había 15 almas perdidas, ¿no? Bueno, 16 con el interlocutor, porque había una que era como la líder, ¿no? ¿Eh? Ah, ok. Era bastante oscura, pero yo le convencí con esto de conectarse con la mamá y tal, de que era un ser de luz, ¿no? Entonces, esta, que era el alma líder, por así decirlo, de un trabajo de magia negra, por cierto, que envían almas así oscuras,
Mm. Convenció a las demás, ¿no? Bueno, a las 10 primeras les dijo, ustedes, aquí, vengan, fuera, mira, aquí. Entonces, la leccionó Ah, como ok. de lo que tenían Ella que hizo el hacer. Y trabajo. estas obedientes se fueron a la luz, ¿no? Luego había Ah, otras ok. 5, una de ellas que era, él lo decía, dice, esta es diferente, esta tiene, es un poco maligna, me decía, ¿no? Mm. Y eso lo llamó de otra Otra forma. vez. Sí, sí, los otros, con el único que conversé fue con él realmente, ¿no? A él cuando lo convencí. Y esto, lo que ves, te cuento esto porque lo que ves aquí es un escalafón, por así decirlo. Almas con mayor conciencia, más poder, por así decirlo, más conciencia Ah, en ese mundo significa más poder de manejar a los claro, demás, ¿no? Muchas están perdidas, temerosas. Si tú tienes mucha conciencia, siendo un alma perdida, vas a tener claro, poder sobre esas. Pero es igual comprendo. en el mundo humano, ¿no? En cuanto Sí. en el mundo humano hay relaciones de poder también, ¿no? Entonces, en las almas perdidas ocurre lo mismo, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo creo que son esas las que tienen más conciencia, las que manifiestan más su potencial, ¿no? Aunque yo creo que el potencial de todas las almas es la misma, ¿no? Entonces, esas Sí. pueden hacer cosas como mover objetos, lanzarte un libro a la cabeza, Ah, ok. empujarte por una escalera, Comprendo. y cuanto más ganas tengan de hacerte daño, más pueden. Pero claro, si tú le das ya el rol, porque como ellas mantienen, ya lo hemos visto varias veces en los diferentes capítulos que llevamos, la psique, la conciencia, ¿no? Toda su conciencia como humano, ¿no? Está ahí todavía, ¿no? Sí, Eh, y también tienen este tema cultural de que las almas perdidas, o sea, que los espíritus pueden hacer daño, pues échale imaginación, ¿no? Entonces ellos pueden imaginar cualquier cosa para hacerte daño, ¿no? Incluso cosas que han visto en películas, ¿no? Aunque sí, algunas son, como digo, exageradas, ¿no? Pero sí tienen mucho potencial de hacerte algo de daño. Me acuerdo, en el libro está un caso que me contaba Kabuli, José Luis Kabuli, el doctor con el que me formé, sí. de una persona que iba a su consulta y tuvo varios accidentes antes de llegar, ¿no? En Ah, diferentes ok. días, claro, o sea, tiene un accidente, se rompe una pierna, no sé cuántos días de convalescencia. Cuando iba a volver a ir, accidente de coche, no me acuerdo en qué orden, creo que primero fue el accidente de coche, entonces dijo, bueno, pues ahora no voy a ir en coche, entonces se rompió una pierna, creo que en una Ah, alcantarilla. Entonces, le pasaban son- cosas sí, recurrentes. y el alma perdida, de pronto, cuando conectamos con él, cuando ya por fin pudo ir y conectó el doctor Kabuli con ella, le decía, no, que yo hice eso, ¿no? O sea, provoqué eso, ¿no? Provoqué estos accidentes porque ya sabía lo que iba a pasar conmigo, ¿no? Ya sabía que. Ok. Pues ella ya, nada más hablas por teléfono con el terapeuta que te va a atender, ellas oyen todo, ¿no? Están oyendo perfectamente lo que Sí, están sí, diciendo y sí, dice, uy, uy, efectivamente. uy, este médico me quiere echar, ¿no? Y dice, pues voy a hacer que no llegue. ¿eh? Sí, Entonces, efectivamente. Al estar en la otra dimensión tienen esa capacidad también de ver, ¿no? No solamente de oír, sino también de ver un poco, bueno, un poco no, pero de ver el futuro, sí, ¿no? sí, sí. Porque Es que entiendo que son realidades paralelas en el fondo, ¿no? sí, ¿Eh? Se- sí, Esas son quizás una de las causas que he visto yo a lo largo de mi trabajo con estas cuestiones que hacen que algunas personas no quieran dejar soltar a almas familiares, ¿no? Ellas ujú, dicen, mi mamá me guía por el mundo. Claro, ellos tienen la capacidad de desplazarte. Imagínate, un padre que tiene empresa, se muere, deja a sus hijos y se queda porque sus hijos no tienen la experiencia que tiene él. Y además les chiva. ¿Por qué? Primero, el alma perdida, vale, imagínate un grupo de empresarios que quiere comprar la empresa de sus hijos, ¿no? Sus hijos están dudando, ¿no? Le ofrecen una buena oferta, 10 millones de euros. Y de pronto este va a la sede donde estos empresarios o supuestos empresarios están hablando, ¿no? Me refiero al padre que es un alma, ¿no? Y claro, escucha todo y les escucha decir, "Ah, esto les vamos a engañar, les vamos a hacer el contrato de 10 millones con un adelanto de 1 millón. Y cuando nos entreguen toda la documentación, ya tenemos un comprador por 20 millones, nos llevamos 19 millones, que es la diferencia entre los 20 y el 1 que le hemos pagado.
Y en Curazao estamos en 3 segundos y medio, ¿no? O sea, nos vamos a otro país donde no tenga posibilidad de buscarnos, ¿no? Con todo el Ya. dinero no le pagamos más, ¿no? Entonces el padre coge y le dice, no firmes ese contrato. Mm, Y se sienten como ayudados, ¿no? claro, Eh, pero bueno, ya veremos en el próximo capítulo lo importante que es dejar soltar también a esas entidades. Obviamente, los sí, terapeutas en general siempre es algo que sea un menor, ¿no? Un niño pequeño, ¿no? Que no tiene voluntad, por así decirlo, porque no puede manifestarse, eso no habla, ¿no? sí. Eh, la libertad individual siempre está por delante de todo, ¿no? Mm, Sentido de que si la persona dice yo me quiero quedar con mi papá y el papá también dice me quiero quedar con mi hijo, porque esta es otra cuestión, ¿no? Muchas veces cuando le explicas al alma todo lo que está pasando, lo que te dicen estoy cansado ya, lo que pasa es que quien está reteniéndolo es el hijo, ¿no? En vez de que el padre está ahí, pues que no lo suelta, ¿no? Y ahora veremos en algún momento de estos capítulos por qué no sí, se han ido a la luz, ¿no? sí, el siguiente capítulo del que vamos a hablar es los Mm, motivos, ¿no? Por qué enviar las almas a la luz. mm. Muy bien, bueno, aquí en el trabajo con las almas perdidas, ¿cómo sería, cómo sería el proceso? Bueno, lo primero es que se manifieste de pronto, porque, a ver, una parte importante de las personas que vienen a consulta saben que hay algo. No saben qué, pero saben que hay algo, ¿no? Otras, muchas de ellas, no tienen ni idea, ¿no? Porque son síntomas que pueden ser cualquier otra cosa. Puede ser, por ejemplo, un dolor de cabeza, una sensación de sentirse pesado. Veremos ahora, más tarde los síntomas pero, principales, pero hay veces que ni se notan mucho. Sencillamente, a lo mejor puedes notar que tu vida es muy complicada, ¿no? Que todo lo que haces tú, que te cuesta 3 veces más que lo que hace tu hermana, por ejemplo, ¿no? En la vida, ¿no? De que no te salen las cosas, que pones mucho empeño, pero de pronto te quitan las ganas, ¿no? Cosas así, ¿no? Podrían ser, pero a veces no hay síntomas muy definidos. Y la persona viene a consultarte precisamente porque, ¿por qué dejo a mitad los proyectos? ¿O por qué me cuesta todo mucho? ¿O por qué tengo falta de energía? ¿No? Cosas como Ujú, esas, ¿no? Hay otras veces que no, otras veces que la persona sabe claramente que mamá está aquí. Oye, mamá me habla todos los días, me viene y me acaricia, ¿no? Te lo dicen así, abiertamente. Gente como tú y como yo, normalita, absolutamente normal. Con ujú, cabales y profesionales de sus profesiones muy buenos, ¿no? Otras veces no son cosas tan amables, son cosas como que te dicen, en mi casa hago ruidos, objetos que se encienden y se apagan, cosas rarísimas como que de pronto aparatos empiezan a funcionar y no están enchufados en la corriente, por ejemplo, ujú, o que todos los aparatos de mi casa se han roto de golpe, aparentemente rotos, aunque luego al cabo de un par de días se recuperan todos, pero no funciona ninguno. Son ujú. cuestiones eléctricas manejan la electricidad como quieren. eh, Parece que que hay una escuela de electricistas en el Maya, porque es sorprendente, ¿no? A veces las cosas que hacen, ¿no? Eh, Sí, y luego otras muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, independientemente de eso, cuando conectamos con el alma, a través de cualquiera de los síntomas o directamente conectando a la persona con el alma porque tiene claro que está ahí mamá, ¿no? El claro. trabajo se hace con respeto, con cariño, con amor, obviamente, hacia esa persona, ¿no? Hacia esa alma que está ahí, que ha sido en general normalmente un ser humano y que en muchos casos, como dije antes, están perdidos y no saben quiénes son. Ujú, Otras veces sí, como digo, los familiares en general sí saben, ¿no? Muchas veces no saben cuánto tiempo hace que murieron, pero sí saben que están muertos, ¿no? O no, ujú, pero sí saben que son familiares de estos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, tratarlos con respeto, con amor. Es un ser de luz que está ahí perdido. Da igual que diga que es el diablo, que diga que es lo que sea, ¿no? Es un ser de luz que está perdido. A partir de ahí, lo que intentamos es dialogar con él. Normalmente directamente, salvo con
las almas familiares, que está muy bien que sea el propio paciente quien hable con ellas, porque tendrán muchas cosas que decirse, entre otras cosas la despedida, ¿no? Pero con el resto de almas, lo que normalmente hacemos es pedirle al paciente deje, que deje que el alma hable a través de él. Entonces, creo que hemos hablado ya en algunos otros capítulos que todos somos medium, en un estado expandido de conciencia con el que trabaja la terapia regresiva, todos somos medium. Ahora, es una cualidad del alma, de hecho. Entonces, Sí. no es extraña, ¿no? O sea que hay personas que la tienen más a flor de piel, ¿no? Sí. Entonces, se trataría de que esa persona deje que esa entidad utilice las cuerdas vocales. Así hay un diálogo más fluido, ¿no? De otra manera, Ujú. se puede hacer haciendo de intermediario. Hay algunos pacientes que, pues, como que le da un poco de reparo, entonces, bueno, pues se hace intermediario, se hace un poco más tediosa la sesión. Pero Ya. bueno, siendo lo normal que le presten las cuerdas vocales, cuando las hacen, empiezas a hablar con una entidad, ¿no? Que te puede decir cualquier cosa. Te puede empezar a decir desde palabras bonitas, como si fuera un ángel, hasta amenazarte, hasta estar despistado y tratarte como una conversación normal de un tipo despistado que te encuentras por la calle, ¿no? O sea, no puede no haber, o sea, no hay ninguna diferencia a veces, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Entonces, como digo, al principio hay un periodo o de amenaza o de despiste o de más conciencia o menos conciencia que están ahí. Hay un periodo donde hay que situarlas y decirles, vámonos con esa calidez y amor con la que hacemos este trabajo, y comprensión y respeto, obviamente. Ujú. ¿Quiénes son, no? O sea, que son un alma y que están perdidas y que ellos no son lo que creen que son a veces, ¿no? O hacerles entender, si saben que son un alma, el qué pasó, ¿no? Entender por qué se quedaron, ¿no? O Claro. explicarles algunas razones por las que deben irse, ¿no? Entonces, lo Efectivamente. normal en un porcentaje muy alto, pues superior al 90% te diría, eh, ellas entienden a través de, sobre todo cuando le hacemos la regresión, el que son lo que tú dices, ¿no? Y que no le estás engañando, ¿no? Y entonces, una vez entienden quiénes son y que son seres de luz, normalmente acompañado de algún familiar, porque a veces no te creen mucho, como te dicen, tú me estás engañando, ¿no? Tú me quieres quitar de aquí, me estás engañando, no entienden bien, ¿no? Entonces muchas veces le traigo a la mamá, esa que la acariciaba en la regresión, se la traigo, ¿no? O sea, el espíritu de esa madre que está ahí, en la luz, como queramos llamar, ¿no? Se la traigo y digo, bueno, mira, ¿tu mamá crees que te vas a engañar? No, bueno, habla con ella. Y entonces hablan con ella, ¿qué te dice tu mamá? Oh, me está diciendo lo mismo que tú, me está diciendo que es el sitio donde tengo que ir. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte aquí siguiendo atrapado? Porque hay que tener muchos argumentos, muchas estrategias para convencerles que este no es el sitio que le conviene estar, ¿no? Y que además, si está enviado, es un esclavo de la oscuridad. Y entonces, mejor que se libere, ¿no? Ayer, o anteayer, en este caso que digo que había 15, este, me acuerdo que el líder les decía, oye, que ya podemos ser libres, ¿no? Somos libres y todos, somos libres, porque eran Ah, todos enviados, ¿no? Eran esclavos que básicamente estaban atrapados por otro ser más poderoso, que en este caso era un ser vivo, que era un humano que trabajaba con la oscuridad, ¿no? ujú. Están como atrapados por ese mago negro, por así decirlo, y ahora Sí. ellos todos contentos porque ahora eran libres, ¿no? Y que se podían ir, ¿no? Sí, sí, ahora son libres, venga, ahí, como era muy directivo, él decía, tú aquí, venga, tú con tu mamá, ahí se traen todas las mamás de todos esos, tú con tu mamá, y dale la mano, venga, y para arriba. Y va contando, ¿no? Uno, dos, tres, y les ayudó a irse a todos, ¿no? Si aquí hay un fondo, hay uno más tímido, venga, vente para acá. Pero tuvo una naturalidad Pero absoluta, hay ¿no? o tímidos o que no se quieren ir también, algunos. Bueno, algunos no se quieren ir, algunos se consideran que son muy oscuros y no tienen miedo de que lo que le pueden hacer porque a lo mejor fueron un poco malos en vida, ¿no? O malos cuando eran espíritus, cuando eran almas, ¿no? Que fuera del cuerpo, que son espíritus en este caso, ¿no? Pues básicamente eh, son razones por las que tienen miedo a subir, ¿no? O porque se piensan que le estamos engañando, o por alguna otra cuestión. Y hay despedidas hermosísimas, ¿no? Hay despedidas, yo me acuerdo
Y estaba en el libro una de ellas donde un ser muy oscuro que no quería irse a la luz porque decía que era muy, muy oscuro y que tenía vergüenza incluso de que lo viera su madre. Me acuerdo que el paciente, claro, era una chica, esa era un alma, pero ya que era masculina, ¿no? Un alma de un hombre, pero una chica la paciente, ¿no? Sí. Muy finita, muy... Era una compañera mía de formación, de hecho, ¿no? Entonces se tapó hasta aquí, Ah, hasta la frente, porque no quería que su madre lo viera. Yo, que le había demostrado el poder de la luz anteriormente, le dije, bueno, a ver, tú has visto, me dijiste antes que la oscuridad es muy poderosa y te has dado cuenta que la luz es más poderosa que la oscuridad, ¿no? Si tú crees que la luz no va a ver a través de la manta, tu madre no te va a sí. ver, entonces Sí, creo que lo tienes cogió aquí en este y se bajó capítulo la hablándote. manta que tenía hasta aquí, hasta media nariz, Ujú. y fue hermosísimo porque él era oscuro, y realmente yo lo veía así, oscuro. Le dije que le diera las manos a su madre, que era todo luz, y entonces empezó a llorar, a llorar, a llorar. Tenías que ver cómo lloraba. Y yo le Mm, preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está llorando? ¿No? Yo lo veía, ¿no? Pero quería que él me lo manifestara y dice, me estoy volviendo blanco, ¿no? sí, Todo lo que tengo, esa capa de oscuridad, está deshaciéndose como si fuera plástico al sol durante 100 años que se cuartea, no se cae, ¿no? Eh, y estoy viendo la luz que hay detrás de todo eso, ¿no? Soy un ser de luz, ¿no? Como me vi cuando era pequeño, ¿no? Entonces fue hermosísimo, porque además tenías que ver lo duro que fue al principio de esa sesión, ¿no? Esa sesión al principio fue sí, durísima, ¿no? De sí, algunas de sí. las más duras Recuerdo que he que tenido, golpeando incluso físicamente, bueno, a mí me golpeó un puñetazo sí, sin querer, ¿eh? No eso fue te iba a decir, este intencional. es el que te golpeó, ¿no? Sí, sí, me golpeó sin querer, ¿eh? O sea, iba a hacer un Sí, puñetazo sí, contra la pared y al retroceder el brazo, era una chica, sí, te digo, flaquita además, ¿no? O sea, pequeña y flaquita. Cuando fue a retirar, a echar el brazo para atrás, me dio un puñetazo en la rodilla que estuve cojo medio de, o sea, como 2 semanas, una cosa así, doliéndome un poco, ¿no? Pero fue sin querer, ¿no? Pero lo que me sorprendía los puñetazos que pegaba contra la pared y decía, no sé cómo no, retumbaba todo el edificio. ¿Eh? Y digo, no sé cómo no se parte la mano esta mujer, ¿no? O wow, sea que fue dura y amenazante también, ¿no? Pero ya ves cómo acaba, ¿no? Me dio las gracias con un cariño, gracias por ayudarme a entender, ¿no? Quién soy yo, ¿no? Y dónde tengo que estar, ¿no? Se- se- es que se te ponen los pelos de punta, pero por el hecho, no por miedo, sino por el hecho de lo especial de la situación, sí, ¿no? Cuando recuerdas sí, algo como eso, incluso ahora que te lo estoy contando, me pasa, ¿no? Es emotivo, ¿no? Todavía para mí, y sí, han pasado 20 años de esto, ¿no? Eh, sí, entonces, te entiendo. por eso digo que es un trabajo hermosísimo. Sí, es hermoso, es hermoso. Y todas estas experiencias que cuentas coinciden con todas, o sea, todas las experiencias estas que vivimos dentro de la práctica de esta terapia coinciden con las experiencias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han estado muertos por minutos, 5, 8 algunos, y estas personas también cuentan lo mismo, ¿no? De lo que me acabas de comentar, de que cuando van allá todo el mundo, bueno, todas las almas, mejor dicho, son bien recibidas y que allí Mm, eh, nadie te juzga y que eres tú mismo el que ve todo lo que has hecho y eres tú mismo el que al final te terminas sintiendo mal por lo que has hecho, pero no hay nadie quien te juzgue, eres tú mismo quien te juzgas. Entonces, ¿quién te juzgas? Y al final, o sea, todas estas cositas van coincidiendo con estas personas, con las experiencias de estas personas, ¿no? mm. Es muy curioso todo esto. Pues sí, 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 hay muchas Eh, confirmaciones. Aparte de eso, o sea, en- de todas las experiencias que he tenido de almas perdidas, cuando se encuentran con sus familiares, es que todas reaccionan igual y todos los familiares le dicen lo mismo. O sea, a ver, tú es el paciente el que te está diciendo lo que le dice su familiar. Es gente que no tiene ninguna idea de este mundo, de que no se ha formado en no, esto, que no sabe nada, que no se ha leído mi libro. Y cuando claro, tú le dices, ¿qué te dice tu madre? Todos te dicen lo mismo. Este ser de luz que está aquí, que hoy es un ser de luz, que es un alma, que está ahí en la luz, me viene a rescatar de esta dimensión en la que me quedé atrapado
Y me está diciendo lo mismo, o sea, y lo mismo que le dijo la madre del anterior y lo mismo, y para ellos es nuevo, porque es la primera experiencia que tienen, ¿no? Como pacientes y como almas perdidas, porque son nuestros pacientes esas almas perdidas. Y no puede ser casualidad, ¿no? No puede ser casualidad que todas las almas perdidas que te encuentran, cuando se encuentran con la luz, con un ser querido en la luz, el ser querido de la luz le explica lo mismo, ¿no? ¿Eso qué es, no? O sea, Coinciden, hay coinciden. una escuela de almas perdidas. Entonces, todas te dicen o se imaginan seres de luz que le dicen lo mismo. Obviamente Claro, no es así. Es verdad que coincide en muchos casos, en la mayoría de los casos, con las experiencias cercanas a la muerte de personas que clínicamente han estado muertas y viven cuestiones como esta, ¿no? De ir a la luz y en la luz a veces negocian para bajar, a veces le dicen no te toca, no te llegó a tu hora, pero como que sí, no hay... hay muchos, muchos casos. Sí. Incluso recuerdo un caso que estuve viendo que había una persona que había tenido esta experiencia cercana a la muerte y había ido a este lugar donde están las almas perdidas. Mm. Sí, a una O sea, dimensión, sí, se bueno, había esto, quedado, sí, porque, el lugar donde están las almas perdidas es el mismo que el nuestro, es la misma dimensión tridimensional que el nuestro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, sí, como vibran en una frecuencia más sutil, por así decirlo, no la vemos, ¿no? Pero, o no todo el mundo la ve, pero es este mundo, o sea, no es otro mundo. Eh, claro, había tenido la experiencia de ir a esa dimensión, ¿no? Que es esta misma, paralela, como mm, tú le llamas, y luego había tenido la oportunidad también de avanzar hacia la luz. Entonces, había ajá, tenido las dos experiencias, ¿no? ujú, Donde estas almas estaban, como dices, bueno, como dices tú, y como lo dice, ¿no? Mucha gente que tiene este conocimiento, ¿no? Que estas almas se vuelven oscuras, que eran almas oscuras, y luego, bueno, pues una vez que se iba hacia la luz, pues se volvía blanca, bueno, muchas experiencias. Entonces son muchas casualidades, la verdad. Bueno, dicen que las casualidades no existen, pero que coinciden mucho, quiero decir. sí, bueno, que es imposible que tantas almas perdidas digan lo mismo si no hay algo de verdad detrás de todo esto. Ya solamente con eso debía ser una razón aplastante en cualquier estudio científico. Obviamente, sobre lo no visible no se pueden hacer muchos estudios con el método científico y tampoco tenía mucho sentido intentar explicar esto desde el método científico que queda bastante corto para este mundo de lo invisible, obviamente, ¿no? Ujú. Sí, y con respecto al proceso del trabajo con las almas perdidas, em, hay personas que se preguntan si se utiliza la hipnosis aquí en este proceso. ¿Cómo lo Bueno, diferenciamos? a ver, no es necesario ni hipnosis ni relajación. Es verdad que hay una hipnosis regresiva, se llama, ¿no? Pero a ver, en las almas perdidas, entrar en un estado hipnótico, a ver, lo que llaman, o sea, para mí la diferencia entre la hipnosis y lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Las dos técnicas intentan llegar a un estado expandido de conciencia, que es una frecuencia cerebral baja, ¿no? Lo puedes hacer a través de una inducción o sencillamente como hacemos nosotros, conectando con el síntoma, ¿no? El síntoma puede ser un pensamiento, una sensación física, una emoción, ¿no? Y el síntoma al cuerpo, y conectando con el cuerpo, pues se va para atrás, etcétera. Y en la frecuencia cerebral baja además, ¿no? Eh, la diferencia es que nosotros no intentamos meter ninguna orden a nivel inconsciente, ¿no? En el cerebro de nadie, ¿no? Ujú, Y menos trabajando con almas perdidas, ¿no? Porque la hipnosis tiene más sentido cuando es con respecto a ti mismo, más que con un alma perdida, ¿no? Bueno, puede ser también un trabajo alma perdida para quitarte algún aspecto que ha causado eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es deshacer, hacerle entender a la persona, hacer consciente lo inconsciente, hacerle entender, extraer la energía que quedó atrapada en las experiencias, recuperar la que perdimos. Y básicamente lo que intentamos deshacer es el nudo gordiano, es el nudo que está causando todo eso que nos pasa hoy. Y en la hipnosis en general, lo que se intenta es eh, hacer un contrapeso, por así decirlo, ¿no? Dar una orden consciente que contradiga eso que te pasa de forma natural, por la experiencia de una vida pasada, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la diferencia. Yo creo que para que lo vean más gráfico, imagínense un péndulo que está en su centro, ¿no?
Y de pronto ese péndulo, a través de una experiencia de vida pasada o de esta experiencia de la infancia, por ejemplo, queda en desequilibrio. Imagínense, el péndulo está así, bueno, más bien así, y de pronto se desequilibra y se tira para un lado, ¿no? Entonces, en la hipnosis regresiva lo que yo pretendo es tener una fuerza contraria que equilibre esto, ¿no? Que lo dejo otra Vale, vez al centro, entonces tengo que tener una fuerza equivalente que tire para otro lado, ¿no? Eso es una comparación, bueno, un poco metafórica, ¿no? ¿Qué significa esto? Imagínate que, para hacerlo fácil, el 10% de nuestra energía, nuestra capacidad mental o vital, está ocupado con ese trauma. Entonces necesitamos mm, otro 10%, por así decirlo, de nuestra energía en lograr ese equilibrio, ¿no? Que es meter esa orden inconsciente, ¿no? Claro, estamos ocupando ya de entrada el 20% de nuestra energía, ¿no? Una que va a tirar para un lado, otra que tira para el otro, para lograr un equilibrio que por otro lado es inestable, ¿no? Porque no todos los días estamos igual, a nivel de concentración, a nivel de energía, podemos tener malos días, se nos juntan cuatro cosas y ya se nos va todo al garete, el campo vibratorio se deshace, se cae en pedazos, se llena de agujeros, no te digo nada como te llevamos si llevamos una mala vida, ¿no? Entonces es un equilibrio inestable, ¿no? ¿No es mejor entonces, ya que estamos ocupando el 20% de nuestra energía, básicamente deshacer el nudo originario que creó esto, vale, soltar ese nudo, extraer la energía que no es nuestra, que se quedó atrapada y recuperar la energía? Entonces, el péndulo que está desequilibrado hace plum y se coloca en su centro, que es equilibrio cero, o sea, cero energía ocupada en lograr ese equilibrio. Entonces, esa es una diferencia que para mí es importante, ¿no? Pero más importante para mí es la profundización en las cuestiones, en otras cuestiones, como es la confrontación, como sabes, de confrontar con el causante de todo eso, la extracción de la energía que queda atrapada, porque existen muchos centros energéticos que están donde se queda atrapada energía de esas experiencias, incluso de vidas pasadas, y recuperar la parte de nuestra alma que perdimos en la experiencia también, ¿no? Porque eso también hace que tengamos menos energía para estas experiencias aquí actuales, ¿no? Cuanto más partes de nuestra alma están distribuidas por experiencias que quedaron, que fueron duras, ¿no? Y quedamos con traumas, ¿no? No solucionadas, experiencias no solucionadas. Para mí esa es la diferencia más importante, ¿no? sí, lo veo un poco como un trabajo más genuino, ¿no? Que el otro es más como un trabajo más, Más bueno, te directivo, sí. meten una orden, te meten Eh, una orden, sí, más genuino lo veo yo. sí, hombre, se, Y más personal. sí, es que más personalizado porque es tu vida, tu experiencia. Nosotros lo que hacemos somos compañeros del viaje, ¿no? No somos aquí nadie para decirle primero qué es lo que le pasó, cómo le pasó, eso está todo en el alma. Le ayudamos, le vamos acompañando para que él se autodescubra, ¿no? Y dentro de ese autodescubrimiento es maravilloso porque el paciente no tiene que opinar, el terapeuta no tiene que opinar nada, no se nos quita más, nos descarga bastante de tener que inventar o tener que imaginar, ¿no? Qué le ha pasado al paciente y por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Y por otro lado, nos centramos solamente en acompañarlo, ¿no? Y en que descubra el origen de todo lo que le pasó. Y a partir de ahí le damos las directrices para cómo solucionarlo, pero son cosas que hace él también, ¿no? Nosotros le damos el manual, ¿no? Y vamos guiando a través de esa experiencia, de ese camino, que es hermosísimo, por otro lado, ¿no? Y son experiencias muy diferentes, porque con esto estamos empoderando también al paciente, ¿eh? Estamos empoderando de que él tiene la capacidad de solucionar sus cosas, ¿no? No Ujú. estamos haciendo que dependa de nosotros, ¿no? Que muchas veces, eh, quizá por la técnica que se utiliza, los pacientes se enganchan al terapeuta, por el hecho de que lo consideran muy necesario para su estabilidad mental. Y esto Sí, es básicamente por la estrategia utilizada, donde hay un mayor peso no en el autodescubrimiento y el empoderamiento, sino en yo soy aquí el terapeuta que te está salvando la vida, ¿no? sí, No. entiendo. Sí, sí, efectivamente. En algunos enfoques sí, efectivamente se genera mucha dependencia de Mm. la terapia o del terapeuta. Bueno,
¿En qué circunstancias no sería conveniente hacer este trabajo? Bueno, yo te diría que en cualquier circunstancia sería conveniente hacer este trabajo, pero depende de la estrategia, porque este trabajo se puede hacer de forma directa, como ves, ¿no? Así hablando con el alma perdida, cuando no sería conveniente. Tú imagínate con una persona que no tenga contacto con la realidad, ¿no? Una persona esquizofrénica, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Aunque algún caso de esquizofrenia aparente podría ser causado por una alma perdida, obviamente, ¿no? Que le hablan esas cosas que dicen me habla, ¿no? Entonces depende del control que tenga la persona, el contacto con la realidad, ¿no? Porque dentro de la esquizofrenia hay algunas cuestiones, ¿no? Pero en general no conviene, ¿no? Niños pequeños, imagínate, ¿no? O niños con la capacidad intelectual disminuida, ¿no? Vale, Por cualquier cuestión, o genética, o un golpe en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo los niños pequeños, ¿no? Te imagínate un niño de 4 años que de pronto empieza a ver esas cosas, ¿no? Es una regresión, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no se pueda solucionar el tema, ¿no? Porque tú sabes que yo formo a los alumnos también en técnicas de trabajo a distancia. Que trabajo a distancia no significa hacerlo por Zoom, sino significa que yo hago el trabajo a través de la madre, ¿no? Por vale, sí, ejemplo, es efectivamente. Esa sería la solución en estos casos, porque claro, como también aquí se abre un poquito la duda de, bueno, ¿y este problema podría venir de allí también o no? Mm, Es lo que la pregunta que yo me hago, ¿no? Este tipo de problemas de, ¿no? De lo que comentas, ¿no? de la De esquizofrenia. esquizofrenia, oír voces y tal. A ver, Sí, sí, bueno. podría ser de origen orgánico, mm, obviamente, pero Hombre, yo siempre digo una cosa, a ver, no lo sabemos a priori, ¿no? claro, no lo sabemos. Porque yo entiendo que obviamente hay este tipo de estos de padecimientos que hay cerebros que no están funcionando correctamente y sus sinapsis neuronales pues no son correctas y se puede producir cualquier cosa. Pero lo que sí digo es que los médicos en los hospitales públicos, y lo pongo en mi libro, siguen haciendo descargas eléctricas a personas que oyen voces y tienen los que llamados locos antiguamente, ¿no? Sí, ¿Por qué llevamos 200 años o más dándole descargas a esa gente? Y te digo, hoy en día, a día de hoy, se sigue haciendo en los hospitales públicos. Yo tengo incluso varios pacientes que son enfermeros de psiquiatría, de hospitales públicos aquí en Canarias, y te lo cuentan, ¿no? Y te cuentan cómo de pronto entra una persona en esa sala donde dan esas descargas eléctricas, con los ojos moviéndose, que no sabe ni dónde está, agresivos a veces, etcétera, le hacen la sesión de descarga eléctrica y salen, hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludando normal, con un cambio sí, radical, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace eso todavía? Que parece cruel, ¿no? Porque funciona. Pero la cuestión es por qué funciona. Los médicos se han oído a través de estos pacientes míos que han trabajado, y bueno, y también con muchos pacientes que son médicos, ¿no? Es que dicen que se reconstruye las sinapsis neuronales y los cambios que hay en el cerebro a nivel neuronal. Digo, a ver, esto es como lanzar una moneda eh, en 10.000 toneladas de trigo y luego encontrarla, ¿no? O sea, tener aunque te toque el euromillón, cualquier sorteo de estos de lotería, que tiene una enferma posibilidad. A ver, estamos hablando de que es una descarga aleatoria de eléctrica en el cerebro y de pronto se produce una reconstrucción perfecta del cerebro que empieza a funcionar bien. Entonces, hola Paco, buenos días. A ver cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es que se destruyen esas conexiones solamente las que son malas, ¿no? Además se recablea todo correctamente. Eso es muy difícil de entender. Yo lo que he visto es que, porque además, o sea, lo que me dice este enfermero y lo que yo he leído, es que lo que pasa sí, muchas veces es que a las pocas horas o a los 2 o 3 días, de pronto, otra vez está igual la persona. Si se produjera ese recableado, pues se debía mantener, ¿no?
¿eh? claro, Es decir, ya me podrán dar cualquier explicación científica de por qué no, claro, el potencial del otro ya está establecido tal, y ahora se reconstruye todo como antes. Ah, sí, vale. sí, pero que no Podemos, tiene una no hay, no, durabilidad. no hay mucha lógica en lo que están explicando, ¿no? De por qué se dan descargas eléctricas. Y la Claro, lógica para mí es porque tienen un alma perdida. Y entonces el sí, alma tiene perdida posibilidad. es energía. Y cuando le dan las descargas eléctricas, se separa del campo vibratorio de la persona que tiene. Ujú, Y de pronto la persona recobra su ser al 100%. Deja de oír voces, deja de ver incluso la cara desfigurada, deja de tener, porque estas pueden afectar en muchísimas cuestiones, ¿no? De conducta, físicas, emocionales, mentales, todo. Y de pronto claro, empieza a ser otra vez él. Y dice, coño, funciona. Y en algunos casos, cuando no es un alma perdida que tiene algo contra ti específicamente, que son los seres kármicos, como sabes, o aquellas almas que están enviadas específicamente contra ti, como pueden ser los esclavos de la correcto. oscuridad, los seres de la oscuridad. Si no es así, si se pegaron por casualidad, por ejemplo, ¿no? Pues a la tercera descarga que le hacen, dice, "Joder, esto es un follón aquí, cada vez que este tipo le están dando cada dos Sería, por tres", y de pronto se separan definitivamente y se pegan a otro, ¿no? Que esta es una de las razones también por las que yo no recomiendo los trabajos con almas perdidas, ante tu pregunta anterior, de estos trabajos donde se empoderan a las almas perdidas diciendo que son el diablo, ¿no? Y que básicamente hace la Iglesia Católica. Porque lo que hacen no es enviarla a la luz precisamente esa entidad, es sacarla de ese cuerpo. ¿Qué va a hacer esa entidad? ¿Desaparece cuando la sacan de ese cuerpo? no, Como si un sería, pez lo sacas del agua y se muere. No, se van a otro. Se van claro, ahí y se meten en otro. Entonces, lo que hay que hacer es enviarlas a la luz. Y aquí igual, pues aquí es lo que importante. ocurre es que se separan definitivamente porque no tienen nada especial con este, sencillamente se pegaron porque les gustó su luz. Pues me voy a buscar otro, que hay muchos por ahí, y de pronto la persona recupera. Por eso es la razón por la que, a mi entender, llevamos varios cientos de años dando descargas eléctricas El a mismo personas problema, que aparentemente están locos, entre comillas, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, estos casos son bíblicos también, o sea, tienen más que, más que registro ahí de, ¿no? de evidencia de que, ¿no? De que han habido, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, como se comenta, ¿no? De este caso en el que esta persona tenía, ¿no? Ese comportamiento, como dices tú, ¿no? De De, oír voces, etcétera, sí. de una persona así, ¿no? Pero ahí sí Eh, se consideraba que era el diablo quien lo tenía poseído, ¿no? En estos casos no claro, se consideraba que tenía un recableado raro, ¿no? claro. En el cerebro, ¿no? Pero bueno, yo te digo, y obviamente no descarto que haya conexiones neuronales por lo que fuera, que Claro, esa en algunos casos persona habrá, claro, pero siempre hay que tener o sea, eso, siempre hay que tener, pues, no cerrarse a una sola concepto o explicación. Es lo que yo también lo veo así, ¿eh? Siempre hay que tener como más puertas, más opciones para cuanto más definiciones, más opciones, teorías tengas, pues mejor vas a abordar el problema. efectivamente. Bueno, Nacho, para terminar, ¿por qué es importante que las personas que tienen estas experiencias o esta, bueno, sintomatología, que dijiste también que lo ibas a comentar, Sí, los síntomas, sí. por qué es Pero, importante que reciban pues, ese tratamiento? bueno, yo creo que es importante que reciban el tratamiento para liberarse de todos estos síntomas, que entre otros pueden ser que hay o sea, porque hay algunos que son muy obvios, ¿no? Que una entidad que le toca o le agrede incluso sexualmente, ¿no? Que, a ver, que vivas en una casa donde ves que hay cosas que se mueven solas, ¿no? O que cambian de sitio, que oigas pasos, son síntomas que pueden indicar, como digo, que hay un alma perdida en tu casa o cerca de ti o contigo, ¿no? Oigas pasos, ruidos inexplicables, puertas que se cierran o se abren sin intervención humana, que huela a un olor especial. A veces me cuentan, es que huele Ujú. a lo que olía mi abuela o a la flor
que mi abuela le gustaba, ¿no? Al olor de la sí. flor, ¿no? Y eso te hace recordar a la persona fallecida, ¿no? Es muy, muy frecuente, por ejemplo, esto que de pronto en algunas zonas de la casa o de pronto de forma de golpe, porque la entidad se puede acercar, sientas un frío intenso. O en una zona específica de la casa porque es donde más esta energía. Entonces pasas por ahí, imagínate, por un pasillo de tu casa y sientas un frío extraño, ¿no? ¿Eh? También otra importante es que de pronto te quedes sin fuerza de golpe. Y de forma Ujú. inexplicable además, ¿no? O La sea, que energía. estás con toda tu energía activa y de pronto te quedas sin fuerza hasta el punto que tienes que tumbarte o sentarte, ¿no? Obviamente la que dimos antes, la que hablamos, es que oiga voces que le digan cosas, incluso cosas malas. Yo cada vez que oigo esta prensa, la prensa o el telediario, bueno, no, la verdad que no oigo telediario, Mucho, leo pero resúmenes, ¿no? Leo los titulares de algunas noticias como esta, ¿no? Raramente me meto en el detalle porque, bueno, en general las noticias, como sabes, no son como para estar yo tampoco veo noticias, muy así que conectado con este mundo porque no apetece nada, ¿no? entiendo. Pero sí es verdad que cosas importantes como esta, ¿no? De una mamá que de pronto oía voces y que decían mata a tus hijos, ¿no? O tíratela por una ventana, ¿no? Que les dan órdenes. Y le dan órdenes, ¿no? Les Estos, amenazan sí, también. estos son típicos de los seres kármicos o de los esclavos de la oscuridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o voces que te transmiten mensajes, que entiendas o no, eso pueden ser un síntoma también de que hay algo ahí, ¿no? Porque a veces se te pegan porque te conocen, es un vecino y quiere que le digas algo para su hijo, lo que fuera, ¿no? O te preguntan, ¿no? Pero tú no entiendes, ¿no? Lo que te están diciendo, ¿no? A veces, otras veces son muy claros, eh, te dicen cosas muy concretas, ¿no? Sí. Eh, Otra también es que después de la muerte de un familiar cercano, una persona cercana, lo sientas cerca, pienses en él todos los días, una vez pasado un periodo normal del suelo, de ese duelo, perdón, que es normal, ¿no? Entonces, otra opción es que podamos soñar frecuentemente con él. Ujú. Que de pronto soñemos muy frecuentemente con esta persona. Yo he tenido casos que de pronto lo sientes cerca y han pasado 27 años y todos los días lo sientes cerca. Hay un caso de un aborto en el libro que es Ujú. de ese estilo, ¿no? Sí. Después de 27 años, todos los días me he acordado de él durante esos 27 años y tengo un dolor profundo en mi corazón, ¿no? Ujú. Un síntoma importante también es que los niños de la casa digan que ven monstruos que les molestan por las noches, ¿no? O amigos invisibles, a veces, o no siempre los amigos invisibles son casos de este tipo, ¿no? Claro, A veces son un fruto de su imaginación con el juego, ¿no? Pero hay pero mucho, hay que tenerlo en cuenta también. sí, o sea, a ver, yo he tenido un caso de un jefe mío en un banco en el que trabajé, en Ujú. el que me dijo un día que sus gemelas, que tenían creo que 5 años, le señalaron un día la foto de su padre, pero claro, su padre murió antes de que las gemelas nacieran, ¿no? Le señalaron la foto un día que la vieron y le dijeron, ese señor todas las noches viene a jugar con nosotros y nos da un besito después, antes de irse, ¿no? Y se quedó como muy impactado mi jefe, ¿no? Porque eh, él no tenía una cultura de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Otra importante y me ocurre bastante es que los menores de la casa, los niños pequeños que duermen 12 horas si los dejas, ¿no? Más, no duerman bien y se despierten frecuentemente. Hay un caso también de esto en el libro, eh, y que luego, sobre todo cuando los sacas fuera de casa, duermen bien, ¿no? También que los animales de la casa tengan una actitud extraña, ¿no? Como por ejemplo un caso que hay en el libro también de un perro que gruñía todos los días cada vez que pasaba por delante de la puerta mirando una esquina de una habitación y nunca entraba en la Sí, habitación, o que eh, de pronto no quieran entrar en la casa cuando los sacas, ¿no? Un perro que de pronto se sí, resiste, no, pero en la puerta, entrar. no en el camino, como ya dice, no, quiero volver al parque, no, lo sacas del parque, quiero volver al parque, se resisten, se sientan y bueno, yo tenía un labrador que hacía eso, ¿no?
no mucho porque, Sí, bueno, que se puede ver claramente cuando es que no se quiere quedar porque quiere divertirse o porque no claro, quiere pero no, entrar esto era porque por miedo, por miedo. Se claro, meten, cuando- o sea, esto es cuando los vas a meter por la puerta de la casa, ¿no? Y de pronto ah, notas una actitud miedosa, no es esto de que aquí por mis narices me quiero quedar, ¿no? Que lo hacen algunos, ¿no? Y no te digo nada como tengo un labrador que pesa 40 kilos, ¿no? Como lo traes a casa. Bueno, en este caso son perros que lo hacen en la puerta antes de entrar, ¿no? Y tienen miedo, ¿no? Luego los y, problemas eléctricos. y perdón, aquí, ¿te ha pasado con gatos? ¿Cómo podría el gato dar indicios? Porque Bueno, el el gato perro se es queda como muy mirando. expresivo, pero en gatos, Sí, bueno, el caso se pone a bufar y muchas veces lo que hace es se queda mirando, ¿no? A un ok. sitio determinado, que está, por ejemplo, en una esquina o en la parte alta, se queda mirando o se eriza, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Pone arisco. Puede ser que se ponga arisco también, a veces sí, porque se pone nervioso, sí. Mm. Ok, Los vale. problemas eléctricos, como decíamos antes ya, ¿no? Que incluso se rompan los aparatos, incluso los que están a pilas, ¿no? No funcionen, de golpe todos, ¿no? O muchos de ellos, ¿no? Me acuerdo de un cliente, que es un caso el único caso de fenómeno Poltergeist que he trabajado, que me decía que tenía más de 20 aparatos, ¿no? Y yo hiperracional diciendo, bueno, será un problema eléctrico que tienes en casa. Dice, Nacho, hasta los de pilas. Mm, Tengo más de 20 aparatos de mi casa rotos, ¿no? Que luego cuando solucionamos eso, los aparatos volvieron a funcionar, por otro lado, ¿no? mm, O algo muy relacionado con los fenómenos Polstre, que también es un síntoma de todo esto, que es que hay actividades extrañas en la casa que incluso causen daño físico a los habitantes de esta, ¿no? En el caso que está en el libro, era una freidora que sin estar enchufada, y saben que una mm, freidora es un cable que conectas a la corriente, es una resistencia que se pone candente al rojo vivo y calienta el aceite, en este caso, ¿no? sí, Era el aceite, ¿no? Y de pronto la freidora, sin estar enchufada, empieza a hervir, pero además de una forma exagerada, la resistencia al rojo vivo, y no calienta el aceite, que también, sino que explosiona y quema a los habitantes de la casa. mm, El aceite hirviendo, ¿no? Que sale sí, despedido de la mm, freidora, ¿no? Obviamente, estos son motivos, podemos añadir algunos otros seguramente que han vivido algunas personas, pero los principales. Y luego, sí, otras señales pueden ocurrir en la consulta, ¿no? En mi sí, caso, por ejemplo, y en el caso de otros terapeutas, que veamos o que vean o sintamos, ¿no? Que sientas una entidad que acompaña al paciente, con forma humana, como una sombra, como una luz. Yo he visto, bueno, de todo en mi consulta. De pronto entra un paciente y detrás una luz dorada caminando, no caminando, pero es una bola de luz que va a la altura de su cabeza, a la misma velocidad que él, separado un par de metros detrás de él, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? O entidades, seres oscuros, ¿no? Que vienen, o el alma de un bebecito, y dice, bueno, yo no sé para qué me viene a consultar esta persona, pero tiene pegado el alma de un bebé, ¿no? Y de pronto ujú, una alma pequeña, ¿no? Entonces de pronto te dice que viene porque hace 27 años, y este es el caso que os contaba antes, abortó y todavía sigue sintiendo un dolor profundo. Digo, no, bueno, yo no digo sí. nada, pero lo que pienso es no me extraña porque lo tienes pegado, ¿no? Pero no se Claro, ni siquiera se lo claro, digo, el ¿no? terapeuta lo ve claro ahí. Sí. Bueno, pero luego lo de ver, ya eso ocurre menos, porque en tu caso, para las personas que no lo saben, tú tienes esa habilidad o de Bueno, ver, yo, bueno, desde pequeño veías. sí, a ver, yo tengo esa ventaja, ¿no? Pero yo te digo una cosa, tú has sido alumna mía. Y todos mis pacientes y todos mis alumnos, cuando están en estado expandido de conciencia, en una regresión, ven, Ah, ¿verdad? Ven entidades. Si tienen una alma perdida, la van a ver, ¿no? O a sentir, ¿no? a mí todavía no me ha pasado. Bueno, pues la mayoría, entonces, ¿no? Entonces, ¿no te ha pasado porque no has tenido almas perdidas, te refieres? No, sí he trabajado con almas perdidas. ¿Y no las veías? No, no las he visto, ¿no? Bueno, pues te digo el 99%. Entonces, quitándote a ti, yo llevo ya 8 años formando gente Ah, y ok. el 99% de mis alumnos y pacientes Hay ven, que ¿no? desarrollar esa habilidad. Sí, pero eso es una cualidad del alma, ¿no?
es una Sí, cualidad del dicen que alma. sí, eso Y es algo que entonces, con lo que coinciden las personas de la experiencia cercana a la muerte, que dicen que todos tenemos esa, esa habilidad de mediunidad, de claro, todo porque es una esto, cualidad del alma. Entonces, y una cualidad del si alma, yo me por supuesto. entreno a través de hacerme muchas sesiones de terapia regresiva, a mí, como digo, como decías tú antes, me vino de fábrica, ¿no? Desde que era niño, pero yo que veo a mis pacientes, a mis alumnos, el estado expandido de conciencia, y la mayoría Ujú, ven y ven todo, o sea, pueden haber su campo vibratorio perfectamente incluso, ¿no? Y cosas que tengan incrustadas en el campo vibratorio. ujú, La cuestión es que yo como terapeuta me ponga en esta actitud también, en un estado expandido de conciencia. Entonces, en ese estado expandido de conciencia también puedo ver, ¿no? Entonces, es una cualidad que si se entrena se puede desarrollar, ¿no? ujú. Otra cuestión es que, y me pasa mucho a mí, por ejemplo, es que de pronto viene una persona con una entidad oscura a mi consulta y yo enseguida lo siento en el plexo solar, en la boca del estómago, ¿no? A veces, incluso como si ahí me protejo, obviamente, como que mis fuerzas se van, ¿no? Por la influencia de esa entidad que trae el paciente, ¿no? Ujú, Eh, lo normal es que no lo sientas, porque como sabes, la mayoría son familiares, entidades que están por casualidad. Entonces, lo claro, normal es que no sientas esas cuestiones físicas, porque no tienen ujú, esa energía tan densa, ¿no? ok, Y también, obviamente, que la que hablábamos antes, que el estado expandido de conciencia, una vez metido en regresión, el paciente te dice que ve una entidad al lado de él, o sea, te lo dice directamente. Aquí hay una señora vestida de negro al lado mío, ¿quién es? No tengo ni idea, ¿no? Y te lo diga el ujú, paciente, ¿no? sí, Y otra también es que me ha pasado, esto es real, de que con determinadas personas hiperracionales, cuando le dices que va a hacer un juego de simulación, por ejemplo, para despedir a su familiar o su hijito, etcétera, que de pronto el paciente en estado expandido de conciencia conectado con ese juego, entre comillas, que es una entidad que yo en muchos casos estoy viendo, que está ahí a su lado, de pronto te empieza a decir las cosas que le dice la entidad, sin tú pedírselo incluso como terapeuta, ¿no? Y al final sea él, el paciente, el que te diga, mira, esto ha sido muy raro, ¿no? Yo siento que esto ha sido cierto, que esta persona estaba aquí conmigo, que mi hijito estaba conmigo y me he podido despedir de él y ahora me siento muy tranquilo, ¿no? De que él está bien, ¿no? Y ellos mismos te digan que lo que han vivido es algo muy especial, ¿no? Que no ha sido una simulación, ¿no? Entonces, para mí estos son todos síntomas de que hay un alma perdida en la consulta. Yo te digo, yo he ujú, visto casos hermosísimos sí, donde la persona de pronto está abrazando al alma perdida. Yo veo incluso el alma del niño, por ejemplo, se le acerca y la abraza a mamá, ¿no? Después de hablar un tiempo y entender primero que está muerto, porque en este caso que estoy contando no sabía que estaba muerto, era un bebé que fue abortado. Entonces sí, abraza a mamá. Y la mamá, que era hiperracional y aparentemente estábamos haciendo un juego de imaginación, me dice, yo lo veo que se acerca, se abraza, me dice, uy, me está abrazando. Y por ejemplo, otro ejemplo donde yo en silencio envío esa alma a la luz, sin que la persona lo sepa, el paciente, ujú, y el niño estaba abrazando, en este caso era una nena, estaba sí, abrazando a mamá, y de pronto empieza a elevarse el alma hacia ese túnel de luz que abrimos, y de sí, pronto la mamá me dice, uy, se está yendo, pero al instante, al empezar a separarse, ¿no? Uy, se está yendo, ¿no? mm, Y esta mujer se quedó con una calma absoluta, que tenía un dolor terrible por el aborto. Este es el caso de hace 27 años. Y me decía que nunca se había sentido así sí, eso es tanta paz muy, y que se sentía perdonada, además comprendida y entendida, ¿no? Además me decía cosas que iban en contra de sus creencias, como por ejemplo que ella pensaba que su hijita estaba en la luz. Ella intuía que era una niña, ¿no? Porque nunca le dijeron el sexo del feto que abortó, pero y efectivamente coincidía con lo que yo veía, que era un alma, una energía femenina, ¿no? Y de pronto el alma perdida de su hijita le dice que no, que ella se quedó con ella todo el tiempo, ¿no? Que no se fue a ningún lado, ¿no? Entonces ella me dice, uy, me está diciendo esto, ¿no? Y yo pensaba que mi hijita estaba con Dios, ¿no? Entonces, que son capaces de decir cosas contrarias a las que creen, ¿no? Porque el alma perdida se las dice, ¿no?
Cuando tú ves eso, claro. obviamente esta persona está viviendo una situación real y que además yo estoy viendo y que coincide con lo que estoy viviendo, ¿no? Mm. Y dime, Nacho, aquí se me genera una duda. Estas almas que o sea, todavía no tienen un cuerpo, ¿no? Mm. Definido, bueno, sí, depende, pero eh, que han sido abortos, ¿no? Motivos de abortos, porque entiendo que dicen, o sea, que cuando tú abandonas el cuerpo, eres pues tú misma, te ves tú mismo, pero simplemente sin imperfecciones, con el cuerpo lo abandonas. En el caso de estos fetos, ¿cómo sería su alma aquí? Bueno, el alma no tiene una forma humana, ¿no? Porque, pero sí que es verdad que lo normal es que cuando sale fuera del cuerpo, ese espíritu, pues mantenga un poco la estructura energética, una estructura Claro. del cuerpo que ha abandonado. Pero fíjate que muchas veces parecen más jóvenes, a lo mejor he encontrado algunos que te dicen, es mi madre que murió con 84 años deteriorada por el cáncer, pero ahora es cuando estaba en su esplendor con 40 años, por ejemplo, ¿no? Vale. Te cuentan eso, ¿no? Otras veces las he visto con formas, como digo, de bola de luz, de Ah, ok. sombras, cuando son oscuras como sombras, cosas que reptan por la pared sin forma humana, Vale. o humanoides extraños, ¿no? No hay a veces no una forma. Cuando Ah, ok. son, sobre todo cuando son oscuros, pueden abandonar el aspecto humano en muchas ocasiones. Otras veces no. Otras veces los ves como un sombrero, un hombre con capa con sombrero, por ejemplo, ¿no? Ok. Eh, eh, pero sí es frecuente que mantengan su forma del cuerpo que tuvieron. Ah, ok. No En hay el caso, una. en el caso de este niño que había abortado, tenía forma de bebé, realmente, ¿no? Ya Ah, tenía ok. una forma como si fuera un bebé, una cosa así, tenía esa Ok. forma, ¿no? Ok. Pero bueno, te digo, depende también de nuestra cultura, de nuestra percepción, ¿no? De cómo los veamos, ¿no? Ah, ok. Eh, Igual que nos preguntan, bueno, ¿y si trabajas con un chico que es inglés o alemán? A veces yo he trabajado con extranjeros en inglés, ¿no? Y de pronto la madre es alemana, ¿no? El alma perdida, ¿no? Y dicen, ¿en qué idioma te habla? ¿No? Y digo, en español. Porque al fin y al cabo es una cuestión Vale. de transmisión mental, ¿no? O sea, de transmisión de pensamiento, ¿no? Y el pensamiento no tiene lenguaje, ¿no? O sea, son ideas. Entonces tú los traduces según tu cultura, tu conocimiento. Esto es igual, esto es una energía que tú estás en una vibración y tú muchas Vale. veces la identificas según tus creencias. Me imagino que un budista verá al alma perdida de un lama calvo, por ejemplo, ¿no? Pelado, ¿no? Con túnica, y a lo mejor nosotros lo vemos de otra forma, de otro saber, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Ok. Pero Sí, es sí, verdad que ante tu pregunta la mayoría de las veces tienen forma humana, ¿no? sí, 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 pero tienes razón porque ahora me ha venido un caso de una experiencia de un señor que tuvo también, ¿no? Y le había hecho abortar a la mujer, a la novia, bueno, y sí, es verdad que cuando tuvo esta experiencia, vio a esta niña y ahora que me estoy recordando, como dices tú, eso depende, ¿no? Él la vio pues crecidita, ¿no? Crecidita, vio una Sí, niña ya, ¿no? 5 sí, años, era como un entonces, bebé, bueno, este era como un era, bebé, ¿no? Pero bueno, pueden tener como dices, otra forma, ¿no? A lo adoptar mejor, formas independientes, luz o... sí, otra forma Ok, humana, más avanzada, a lo mejor dice, oye, fue hace 8 años, pues la veo como una niña de 8 años, ¿no? Que tú lo sabes, ok, ¿no? Eh, ok. Normalmente se quedan en la forma del momento en el que abandonan el cuerpo, pero como te digo, o sea, he visto de todo, ¿no? Las ven más Claro, jóvenes, las ven de la forma más crecidita, porque esto era un feto y yo la veía como un bebé, ¿no? Como te digo, recién nacido, imagínate, ¿no? mm, Entonces, bueno, no creo que sea muy importante, pero sí interesante la pregunta, ¿no? O sea, muy importante me refiero la curiosidad. a la forma en la que la vemos, ¿no? Pero es muy Ah, interesante la pregunta porque independientemente de cómo la veamos, lo importante es son qué están almas. haciendo aquí y a dónde tienen que ir, ¿no? Muy bien, sí, hacia la luz. Muy bien, Nacho. Bueno, pues yo creo que el tiempo ya se nos ha agotado. Mm.
Y bueno, voy a decir el nombre que creo que no dije al principio, el nombre de tu libro, Posesión Espiritual y Almas Perdidas, de Nacho Romón, formador de terapeutas. Bueno, yo recomiendo altísimamente este libro para las personas que estén, que les encanta, que les gustaría dedicarse a formarse en este enfoque, en esta terapia. Obviamente también a las personas que deseen leerlo pues, por saber más del tema, porque no se sienten identificados con este tipo de experiencias y quieren ahondar, ¿no?, en este mundo paralelo. Bueno, le recomiendo a todo el mundo porque la lectura es muy amena, es muy fácil y aprendes muchísimo, sobre todo. Aquí Nacho no se corta, o si se ha cortado, se Ujú. habrá cortado un poquito, pero lo dice prácticamente todo. Bueno, hay algunos casos, lo he dicho abiertamente en algunas entrevistas, ¿no? Que no he puesto todo. A ver, yo he puesto todos los casos que hay, obviamente son casos reales de mi consulta, escogidos entre los Claro, más de 700 casos que llevaba en ese momento cuando escribí el libro. Eh, Algunos se me quedaron en el tintero. Estaba ya el libro, tuve varios casos impresionantes que dudaste. se quedaron en el tintero porque estaba ya el libro ya casi terminado y revisado por la editorial y tal. Eh, y algunos casos no he contado todo, lo tengo que Mm, decir. Algunas veces por respeto a algunas cuestiones de los familiares, de las personas que aparecieron por ahí en la experiencia, ¿no? De los muertos, ¿no? Entonces no he contado todo. En otros casos, por lo inverosímil de la cuestión, ¿no? Hay cosas, ya lo que está en el libro, no entiendo, las personas que no han visto nunca nada de esto, es difícil de creer en muchas Yo creo que veces. todos en alguna parte de nuestra vida hemos tenido este tipo de No experiencias todos, o no todos. ajenas o No, no todos, de alguna hombre. forma. Dentro de nuestra cultura está, ¿no? Pero eh, experiencias propias, te diría que un 50% de la gente. Y luego dentro de ese 50% que no han tenido experiencias propias, pues hay gente hiperracional, incluso que está en contra, incluso que asocian esto que estamos hablando a la religión y odian a la religión porque tuvieron una mala experiencia cuando eran niños, vete tú a saber, en un colegio de curas o monjas, ¿no? Mm, Y entonces tienen un bloqueo ahí con este mundo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que incluso para las personas abiertas, en la media, ¿no? Hay gente, bueno, que nos dedicamos a esto y da igual lo que nos cuente, podemos pensar que es cierto, obviamente. Hay cosas muy difíciles de creer de las cosas que yo he vivido, ¿no? Entonces hay casos que están ahí, muy pocos, ¿eh? Realmente son dos casos, uno por respeto a los familiares de las personas fallecidas y el otro porque es inverosímil absolutamente, ¿no? Porque es algo muy extraño que ocurrió, ¿no? No sé, ¿nos lo contarás? hay una parte, mm, no. Lo he contado a mis alumnos, se lo he contado alguna vez, ¿no? Pero difícilmente lo voy a contar al público, ¿no? Mm, Entonces, hay una parte de uno de los casos que está ahí que no conté. mm, Sí te puedo decir que es una parte que tuvo que ver con el marido de la paciente mía, que tenía una posesión espiritual muy fuerte, ¿no? Y el ya. marido, que era un brujito, que se dedicaba a trabajar con gente ayudándola, pero también con la oscuridad. Tenía una mezcla Ah, un poco extraña. Eh, Él se dio cuenta, de hecho, él intervino en la sesión. Intervino incluso atacándome en medio de la sesión, ¿no? Y mm, yo solucioné todo eso, al final acabó ayudándome incluso en el trabajo, pero al día siguiente me llamó. mm, Y el trabajo era un trabajo a distancia, ¿eh? A miles de kilómetros. Yo no estaba, wow, o sea, el paciente estaba a miles de kilómetros donde yo estaba, ¿no? mm, Y el marido también, obviamente, ¿no? La claro. paciente, ¿no? Me refiero, estaba a miles de kilómetros. Y al día siguiente me llamó contándome exactamente lo que yo había vivido. Tengan en cuenta que yo estoy tumbado en mi casa, a varios miles de kilómetros del paciente, conectado como si mi alma estuviera ahí trabajando con una energía oscura, y de Ujú, pronto el marido se da cuenta e interviene, y el día siguiente me dice, oye, anoche soñé,
Y lo que me cuenta como sueño fue lo que pasó en la sesión esa, ¿no? Ah, ok. Y también me llamó para mm, decirme dos cosas. Primero, que él se había dado cuenta. Y segundo, hacerme una pregunta sobre lo que pasó, ¿no? Sí, Entonces, eso es tan inverosímil, ¿no? Ya si te cuento el detalle, pues más todavía, porque lo que no voy a contar es el detalle, ¿no? claro. También, como he dicho, se lo he comentado. Ya es tan inverosímil que dije, mira, prefiero que entiendan esta parte, que ya es un poco difícil de aceptar para todas aquellas personas que no tengan un conocimiento de esto y que no parezca que esto es una fábula, ¿no? Porque esto sí que ya es bastante diferente a lo que puedes haber leído a veces, ¿no? Es por eso, pero nada más que por eso. Es por no producir Sí, un- sí, polémica. una polémica, sí, exactamente, ¿no? Sí, claro, claro, efectivamente, porque hay todo tipo de personas, creencias, y en fin, bueno. eh, Bueno, uno hiperracional seguramente no va a comprar mi libro, ¿no? Pero incluso me refiero a gente que esté metida dentro de este mundo, algo, claro, no, sé que no sea terapeuta, porque si no terapeuta te vas a dar cuenta que vas a vivir muchas cosas extrañas, y que sí, de pues, pronto le puede parecer una cosa inverosímil, que no es que, ¿no? Que el que escribió esto está contando mentiras, ¿no? Porque esto es muy loco, ¿no? Entonces, bueno, bueno, quizás es un yo la prejuicio verdad como mío, pero terapeuta recomendaría a gente de otros enfoques que se lo lea para, oye, para ver yo- si pueden identificar, ¿no? Algunos casos relacionarlos con vivencias en sus consultas y valorar si podrían, ¿no? mm, Hacer practicar esta terapia. muy bien. Pues sí, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo realmente, ¿no? Sí, sí, a Pero todo, claro, a todo dentro el de esa mundo. recomendación que es a todo el mundo, sobre todo también a los terapeutas, porque este libro está también muy dirigido a los terapeutas, ¿no? Está dirigido a las personas que pasan todo esto, a personas que quieran tener conocimiento, a personas que tienen hijos que dicen que ven cosas extrañas, a personas que están sufriendo trabajos de magia negra y en general a todo el mundo, como digo, ¿no? Y es un tema, creo que es de interés porque, sobre todo, una de las cosas que he intentado, y la gente me ha dicho, lo ha valorado también desde ese punto de vista, es normalizar todo esto. Es quitarle ese halo Efectivamente. de Hollywood, de misterio, ¿no? Normalizarlo. A Te ver, cuento también, porque muchas veces te pasan experiencias de niño y te crees que es como tu imaginación, sí, por los cuentos, por los dibujos animados, por las películas que has soñado y que te, no sé, es una mezcla de es que confusión. muchas veces el problema son los padres, porque como tienen toda esa confusión, los padres, los niños son tan naturales que logran todo tan natural, y los padres que tienen esa confusión, a veces por lo que le dijeron sus propios padres, de tener miedo con respecto a determinadas cosas, porque en la cultura popular hay mucho miedo, ¿no? O sea, vivimos todavía, te diría, con respecto a estas cuestiones, en la Edad Media, ¿no? Donde la gente era manipulada a través del miedo, ¿no? Entonces, todavía se pervive en la psique colectiva, ¿no? En esa mente colectiva que hay entre los humanos, ese miedo a todo esto, ¿no? A este mundo invisible, ¿no? Pero repito, a mí me da más miedo el mundo de los vivos que el mundo de los muertos, ¿no? Sí, El mundo de los espíritus, hay de todo, sí, vale, pero este mundo de los vivos es más peligroso, ¿no? Entonces, mírenlo con esa naturalidad, ¿no? Como si fuera vuestro vecino, porque en muchos casos lo es. O sí, sea, en muchos casos es tu vecino. Esa es la perdida, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Nacho, una pregunta que se me ocurrió de aquí antes de terminar. ¿Vas a hacer otro libro? ¿Vas a hacer un segundo libro? ¿Piensas hacer un segundo libro? Sí, tengo pensado, de hecho ya tengo una parte escrita, Ah, pero genial. no va a ser de almas perdidas. Sí, No, va a ser de otras cuestiones claro. importantes para mí, ¿no? Que es el trabajo desde lo masculino en la recuperación del femenino, ¿no? Ah, me encanta, me Sí, encanta.
Me porque es encanta. algo que no se escribe mucho. Los hombres nos educaron en la dureza, aquí somos la leche, Y lo somos... que habíamos comentado en el primer vídeo o en el segundo vídeo comentamos esto de las energías, que te comenté, deberías de sacar un curso para hombres, ¿no? Sí, 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 sí. Porque pues sí, yo lo veo, veo una necesidad ahí, sí, una necesidad en la población, ¿no? Para cubrir esa necesidad, ¿no? Sí, yo creo que todos los hombres debían pasar por una reconstrucción, ¿no? Tirar abajo esa torre de marfil que nos hicieron crear y crear una nueva esencia, ¿no? Porque en general, ¿no? En la cultura machista, a diferencia de las mujeres, a los hombres se les decía tú Pero no. Nacho, yo creo que de esto mejor podríamos hacer un tema así, ¿no? Bueno, Dirigido, ¿no? A hablar sobre las almas, la sociedad, las creencias y sobre sí, de qué va tu libro, para que la gente te meta caña, para que lo termines rápido. bueno, A mí me encantaría, sí, sí, hablar sobre esas ideas que tienes en las que vas a, ¿no? A poner en tu sí. libro. Me Bueno, encantaría. como resumen, básicamente es decir que la sociedad nueva que queremos crear, la igualdad, que es lo que siempre yo he sentido desde niño, porque yo tengo dos hermanas que son Mm, maravillosas y que respeto muchísimo y que son maravillosas profesionales. Y yo nunca entendía, más mi madre nos educó en la igualdad absoluta. Todos hacemos lo mismo, ¿no? En casa, ¿no? Eh, claro. claro, luego la sociedad es machista, ¿no? Esos micromachismos se te caen, o meten por los poros, ¿no? Pero mi visión de la igualdad, o sea, yo nunca he entendido que la mujer sea, o sea, es que no me ha cabido en la cabeza, ¿no? Somos diferentes como podemos ser, como verdad, que en psicología, tú que eres psicóloga, estudiamos las diferencias individuales, ¿no? Y de grupos, ¿no? Y hay más diferencias individuales entre los propios hombres que entre los hombres y las mujeres como grupo, ¿no? O sea, es una obviedad, ¿no? Pero es verdad que somos diferentes y gracias a Dios todos somos diferentes, pero entre los hombres somos tan diferentes, entre las mujeres soy diferente, entre los hombres y mujeres. Además, yo tengo la concepción desde el alma, ¿no? El alma no tiene sexo. Un día somos hombres, otros mujeres, entonces, bueno, son roles que vamos tomando, ¿no? Pero Te si realmente vas queremos una mirando. sociedad nueva, todos debemos trabajar, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Porque aquí hay una acción y reacción, ¿no? Pero los hombres tienen una cualidad, de las mujeres se habla mucho el trabajo de las mujeres y las mujeres hacen muchos trabajos y la mayoría de mis pacientes son mujeres, la mayoría de mis alumnas, he tenido cursos, creo que lo dije en una entrevista, 15 mujeres y ningún hombre, por ejemplo, ¿no? Es verdad. Y, y entonces es importante que el cambio del hombre, de la masculinidad, pero, Ujú, pero básicamente el cambio de la masculinidad es encontrarse con la energía femenina, porque todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? exacto. Entonces, encontrarse con esa parte de ese niño intuitivo, sensible, amoroso, de mirada tranquila y serena, eh, que tuvimos que abandonar porque nos dieron el rol de protector, de fuerte, de los hombres no lloran, de todo esto, ¿no? Ujú. La sociedad igualitaria es imposible si el hombre no se trabaja. También es verdad que la mujer tiene que acercarse, ¿no? O sea, estamos así, el punto medio está aquí. Sí, Todos tenemos que trabajar cosas, ¿no? Porque y esto va a ser la clave de mi libro, es que la sociedad que queremos construir no se construye de las mujeres solamente. claro. No debe ser solamente un cambio de las mujeres con respecto al rol que están tomando o que han tomado en la sociedad, sino también del hombre. Y muy importante, y eso se está dejando, ¿no? El hombre no se quiere trabajar, ¿no? Pero porque le dijeron, tú no lloras, ahora tengo una coraza, ¿y cómo voy a romper esto? Y esto hay que hablarlo cada vez más. Y no se habla nada de esto, ¿no? Sí, grupos de hombres, pero lo ves ahí en vídeos, en internet, y aquí haciendo, te diría que incluso estamos ahondando en el rol, porque cuando ves esas reuniones de hombres van a la fuerza, ¡guau! ¡Guau! Se ponen ahí a hacer Sí, ejercicios de fuerza y aquí tal. Luego también se abrazan un poquito, vamos a conectarnos con el amor, pero básicamente la conexión es romper todas esas protecciones que tenemos que tener ahí, ¿no? Los hombres, ¿no? efectivamente. Porque la expresión de la emoción es muy importante. Y el hombre, hacer Muy importante. cortado esa expresión emocional, Muy importante porque de allí, ¿no? También reprimir esa emoción tiene consecuencias. hombre, por supuesto, es que, a ver, todos los padres de mi generación, o la mayoría de los padres de mi generación, eran hombres que no expresaban cero. Vivieron una época dura en España, una guerra civil, Claro. cuando eran pequeñitos. Mi padre tenía 10 años cuando empezó la guerra civil. Y fue una época dura de este país, ¿no?
Entonces los hicieron, cuando hay guerras, cuando hay situaciones duras, los hombres, que son los que físicamente tienen más fuerza, tienen que, bueno, Eso sí. es una lógica de supervivencia, es decir, a ver, ¿quiénes son los más fuertes? Los hombres, pues tú aquí a ser fuerte, más fuerte todavía. No te puedes quejar, no puedes llorar, aquí tira para adelante, porque tienes que arrastrar con tu familia, que sin hijos la humanidad se va a la porra, ¿no? Es una cuestión de evolución realmente, ¿no? Lo hacíamos desde que estábamos en las cavernas, ¿no? Los hombres cazaban porque la mujer era vital, ¿no? Que cuidara a los niños y que tuviera hijos, además, porque 15 personas no sobreviven si mueren dos de ellos, la especie se acaba. En ese grupito de humanos que empezaban los Homo sapiens ahí a- a incrementar su población, ¿no? Obviamente hoy no es así, hoy nos sobran habitantes en el planeta, pero sigue manteniéndose todavía ese esquema mental, ¿no? De Ujú. que hay que proteger a la mujer, de que... Y el hombre entonces toma el rol de protector, y sobre todo en épocas duras. Entonces, tú ves a esos padres de esta época en las que no podían expresar nada, y eran hombres con mal carácter, violentos verbalmente, cuando no físicamente a veces, ¿no? Y no solamente era por la cultura machista, era porque no estaban pudiendo expresar sus emociones, y esto es un volcán. Esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? De ser machista o no. Si tú no expresas tus emociones, tienes un volcán dentro. Y por algún lado lo vas a sacar. ¿Contra ti o contra el ser que más quieres? ¿No? Así es. Porque ahí se rompen entonces los roles, ¿no? Las máscaras, ¿no? Estás en el trabajo, difícilmente, salvo que seas el jefe y un jefe psicópata, vas a expresarte de esa forma, ¿no? Pero en casa con tu mujer, que las máscaras ya no están, y sale tu verdadera esencia, sacas tu dolor, y a veces a través de las palabras más altas de lo que convendría, ¿no? Y esto es muy Sí. importante. Yo creo que si queremos cambiar la sociedad, debemos hacer un trabajo Ok. profundo los hombres, ¿no? Elevar la conciencia sobre todo de las personas, porque a veces también como que las personas ingenuamente lo normalizan, ¿no? Hasta que no escuchan a un psicólogo, en fin, cuestionar todas estas creencias, poner sobre la mesa tantas ideologías y bueno, en fin, es cuando no despiertan, ¿no? Y dicen, ah, Mm, mira, pues muy bien. me siento identificado. Pues Liz, yo necesito terminar aquí la entrevista. Me Sí, está encantando, ok, obviamente, porque no es por nada, es que perfecto. tengo un paciente Nacho, ahora, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ya se nos ha ido el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho, por este tiempo Bueno, y bueno, te mando un abrazo y espero que, bueno, verte pronto para hablar sobre el siguiente tema que es muy lindo y muy importante. eh, Motivos, razones por las cuales llevar las almas hacia la luz. ujú, sí, es Bien, un tema tema. muy interesante. Y, y bueno, recordarles que tengo una página web que se llama Mm, nachoromon.com. Es muy fácil, es como mi nombre.com. Y ahí si quieren saber un poco más sobre terapia regresiva, sobre los cursos que imparto, también, pues tienen, ya está abierta el periodo de matrícula para el año que viene, por cierto, ok, pueden acceder a eso. Por supuesto, Liz también tiene su página y su canal de YouTube también. El canal de YouTube mío se llama como yo. A ver, Nacho Liz, Román. dale tus datos para que puedan conectarse contigo. Sí, bueno, Lisbeth Mesa, yo le tengo como barra baja es en Ujú. YouTube y en Instagram.es. Bueno, de Esos todas son mis maneras, datos. cuando vean este vídeo, debajo Sí, va a estar ponemos debajo los la datos. Sí, no te información, ¿no? preocupes. De los dos, Ponemos ¿no? todos los datos. Sí, Pues el del bueno, libro también. Y, o sea, que... y si tienen alguna duda, nos ponen allí en comentarios y ya la contestamos. perfecto. Ok. Vale, Nacho, te mando un abrazo y que tengas un buen día. Igualmente Besos. para ti. Un beso muy grande.